Los secretos más profundos de la guerra de Vietnam han permanecido en la sombra hasta ahora. Descubre las operaciones ocultas, los personajes enigmáticos y los hechos sorprendentes que cambiaron el curso de la historia sin que nadie lo supiera. ¿Te atreves a conocer la verdad detrás de uno de los conflictos más impactantes del siglo XX? Prepárate para adentrarte en un viaje donde la realidad supera a la ficción y nada es lo que parece. Número 1. El oscuro legado de la gente naranja. La guerra de Vietnam no solo se luchó en el campo de batalla, sino también en el terreno invisible de la naturaleza misma. Entre las cicatrices más profundas que dejó este conflicto, pocas son tan devastadoras y duraderas como el impacto de la gente naranja. Este químico, que fue diseñado con la intención de despojar a la selva de su espeso follaje para privar al enemigo de su cobertura natural, se convirtió en un legado de sufrimiento humano que persiste hasta hoy. Imagina por un momento un mundo en el que la vegetación, que alguna vez fue densa y vital, desaparece de forma instantánea, como si nunca hubiera existido. Los ríos que antes fluían claros y vivos se transforman en un reflejo venenoso, incapaz de sustentar la vida que una vez albergó. Pero quizás lo más perturbador es la visión de niños naciendo con malformaciones físicas o discapacidades mentales debido a una sustancia invisible en el aire, un veneno sin rostro que flota y se infiltra en el cuerpo humano, arrastrando consigo una tragedia generacional. El agente naranja no fue simplemente un herbicida, sino una mezcla letal de químicos, la cual contenía dioxina, una de las sustancias más tóxicas jamás producidas por el hombre. Este químico no solo destruyó el entorno natural de Vietnam, sino que también sembró las semillas de un sufrimiento interminable. Aquellos que fueron expuestos al agente naranja, desde los soldados que luchaban en las selvas hasta los civiles que vivían en las aldeas cercanas, comenzaron a desarrollar enfermedades horribles. Cánceres agresivos, enfermedades respiratorias, trastornos de la piel, malformaciones y muchas otras afecciones debilitantes. Pero la tragedia del agente naranja no terminó con la exposición inmediata. Los efectos de esta sustancia se transmitieron a través de generaciones, dejando a los hijos de los que estuvieron expuestos a este veneno naciendo con deformidades físicas y discapacidades mentales severas. Lo que comenzó como un intento por ganar la guerra de manera más eficiente se transformó en una de las más grandes crisis de salud pública del siglo XX. Los sobrevivientes de la exposición al agente naranja no solo enfrentaron el sufrimiento físico, sino también el estigma social, la pobreza extrema y la pérdida de esperanza, ya que la guerra los había dejado no solo sin un país, sino con el peso de una tragedia inexplicable. Aunque el gobierno estadounidense inicialmente intentó encubrir la magnitud de los daños, las pruebas científicas comenzaron a acumularse y las organizaciones de veteranos presionaron durante las décadas de 1980 y 90 para que se reconocieran oficialmente los efectos del agente naranja. Finalmente, el gobierno estadounidense reconoció parcialmente su responsabilidad y comenzó a ofrecer compensaciones económicas a los veteranos afectados, pero el daño psicológico, físico y emocional ya estaba hecho y las cicatrices de este químico aún perduran. A día de hoy, las organizaciones internacionales, los gobiernos y las ONG continúan luchando por limpiar las tierras contaminadas y proporcionar atención médica a las víctimas. Pero el legado del agente naranja sigue siendo una herida abierta en la historia. Este químico no solo destruyó la jungla vietnamita, sino que dejó cicatrices imborrables en el alma de aquellos que sobrevivieron a su paso. En muchos casos, esas cicatrices siguen presentes, afectando a generaciones enteras que, aunque no estuvieron directamente involucradas en el conflicto, heredaron las consecuencias de una guerra que nunca terminó realmente. El agente naranja es un recordatorio doloroso de cómo las decisiones tomadas en tiempos de guerra, a menudo impulsadas por la urgencia y la desesperación, pueden tener repercusiones catastróficas que no solo afectan a los combatientes, sino a las generaciones venideras. Este capítulo de la guerra de Vietnam no solo habla de la destrucción física, sino también de la resiliencia de los sobrevivientes que cargan con las cicatrices de una tragedia que no eligieron, pero que marcaría sus vidas para siempre.
Número 2. Operación Alma Errante. La guerra de Vietnam fue un conflicto de muchas dimensiones, donde la brutalidad física de los combates se combinaba con estrategias mentales que desbordaban los límites de lo imaginable. Entre las tácticas más insólitas y aterradoras de este conflicto se destacó la Operación Alma Errante, una estrategia psicológica creada no para destruir al enemigo a través de la fuerza bruta, sino para someterlo a un terror tan profundo y arraigado que en muchos casos resultó ser más destructivo que cualquier bala o explosión. Esta operación no buscaba simplemente incapacitar al Vietcong físicamente, sino quebrantar su espíritu, sumergirlo en un estado de paranoia tan paralizante que su capacidad para luchar se desmoronara. La esencia de la Operación Alma Errante radicaba en un elemento profundamente culturalmente significativo para los vietnamitas: la creencia en las almas errantes. Según el folclore vietnamita, los espíritus de los muertos que no encontraron descanso debido a muertes violentas, muertes lejos de sus hogares o muertes sin los ritos adecuados de sepultura, quedan atrapados en un limbo, condenados a vagar sin poder encontrar paz. Estos espíritus, conocidos como Ma, son temidos por su capacidad de afectar a los vivos. Las personas que creían en ellos pensaban que podían traer consigo desgracias, enfermedades o incluso la muerte. Este miedo espiritual se convirtió en un objetivo perfecto para las fuerzas estadounidenses que buscaban una ventaja psicológica en un conflicto donde la guerra convencional ya no estaba dando los resultados deseados. Con este conocimiento, el ejército estadounidense ideó una táctica sumamente perturbadora y astuta: usar los miedos ancestrales de los vietnamitas como armas. Durante la operación, los soldados estadounidenses grabaron voces que imitaban a los soldados norvietnamitas caídos, susurrando o lamentándose desde el más allá. Estos sonidos, cargados de dolor y desesperación, simulaban ser los ecos de las almas perdidas que llamaban a sus camaradas a unirse a ellos en el otro mundo. Las grabaciones de estos lamentos se transmitían por altavoces ocultos en helicópteros sobrevolando la jungla o en altavoces camuflados entre los árboles, creando una atmósfera de horror casi palpable. El sonido de los susurros flotaba en la humedad de la selva, y cada rincón oscuro parecía estar poblado por espíritus que acechaban en espera de lo inevitable. El objetivo de la Operación Alma Errante era doble. Primero, desestabilizar psicológicamente a las fuerzas del Vietcong, minando su moral y haciéndolas sentir vulnerables. Y segundo, fomentar el pánico, creando un ambiente de miedo constante que dificultara las operaciones militares. En un lugar como la selva de Vietnam, donde el sonido del viento o el crujir de las hojas podía significar la muerte, los soldados del Vietcong se vieron atrapados en una lucha no solo contra el enemigo, sino contra sus propios temores espirituales. La tensión se convirtió en una niebla espesa que dificultaba la toma de decisiones, ralentizaba las acciones y desorientaba a los combatientes. Aunque la efectividad de la Operación Alma Errante fue debatida durante años, no cabe duda de que logró un profundo impacto psicológico. En muchos casos, los soldados del Vietcong informaron de una sensación de paranoia extrema, de temor a lo desconocido, que desbordaba el propio terror de la guerra. Algunos afirmaron haber visto sombras que se deslizaban entre los árboles o escuchado susurros en la oscuridad, lo que sembró más dudas sobre si lo que experimentaban era una táctica psicológica bien diseñada o algo sobrenatural real. Sin embargo, lo que es indiscutible es que la línea entre la superstición y la guerra psicológica comenzó a difuminarse, y los soldados se enfrentaron no solo a un enemigo físico, sino a algo mucho más intangible pero igualmente aterrador: el miedo a los muertos, a lo que estaba más allá de la vida, y a las almas que, según creían, podían invadir sus mentes. Curiosamente, los efectos de la Operación Alma Errante no solo se sintieron entre las filas del Vietcong, sino también entre los propios soldados estadounidenses. Muchos de los marines que participaron en la operación se vieron perturbados por los sonidos, especialmente cuando estaban solos en la selva. Algunos comenzaron a cuestionarse si aquello era simplemente una táctica militar o si realmente existían fuerzas más allá de lo que la ciencia y la razón podían explicar.
El miedo a lo desconocido afectó incluso a los propios invasores, mostrando que, a pesar de sus poderes y recursos, los soldados estadounidenses también eran vulnerables a la angustia mental que la guerra desencadenaba. La Operación Alma Errante no solo fue una estrategia militar, sino también un experimento radical en el uso de la superstición como una herramienta de guerra. Fue una táctica que fusionaba lo moderno con lo ancestral, utilizando la tecnología para explotar creencias profundamente arraigadas en la cultura vietnamita. La operación mostró cuán lejos pueden llegar los seres humanos en tiempos de desesperación, utilizando cualquier medio disponible, incluso aquellos que apelan al miedo primitivo y ancestral. Esta táctica de guerra psicológica no solo dejó una huella en los combatientes de ambos bandos, sino que también levantó preguntas inquietantes sobre los límites éticos de la guerra. En la selva de Vietnam, donde la vida y la muerte estaban constantemente al acecho, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujó por completo, dejando un legado de miedo y confusión que perduraría mucho después de que los disparos se apagaran. La Operación Alma Errante es, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más inquietantes de cómo la guerra, más allá de las armas, puede atacar lo más profundo de la mente humana. Con esta estrategia, no solo se buscaba derrotar al enemigo, sino también despojarlo de su serenidad, dejando cicatrices que no siempre son visibles a simple vista, pero que son igualmente devastadoras. Número 3. Los simios de roca. En las profundidades inexploradas de las densas selvas de Vietnam, entre el bullicio de la guerra y los ecos de las batallas, surgieron relatos que desbordaban la frontera entre la realidad y la ficción. Estos relatos hablaban de criaturas misteriosas, enormes, cubiertas de un espeso pelaje oscuro y con comportamientos tan inusuales que desafiaban toda clasificación. Los soldados estadounidenses que se encontraban en la región comenzaron a contar historias de encuentros con seres tan grandes como los gorilas, pero mucho más rápidos, enigmáticos y casi imposibles de describir con precisión. Fueron bautizados como simios de roca, una leyenda que rápidamente ganó fuerza en los campamentos militares. Las descripciones eran sorprendentes. Criaturas de más de 2 metros de altura, con cuerpos musculosos que se movían ágilmente entre los árboles, como si dominaran la selva mejor que cualquier humano. La mayoría de los encuentros eran fugaces, solo breves vislumbres antes de que las criaturas desaparecieran en la espesura de la jungla, dejando atrás huellas misteriosas, ramas rotas y una sensación de desconcierto que calaba en lo más profundo de los soldados. A medida que las historias se propagaban, la tensión aumentaba. No solo se trataba de lo que los ojos podían ver, sino de los sonidos que acompañaban estos encuentros. Gruñidos profundos, gritos guturales y ruidos que no se parecían a nada conocido. Los soldados comenzaban a preguntarse si lo que estaban viviendo era el resultado del estrés mental, o si realmente se habían topado con una especie nunca antes vista, perdida en las profundidades de la jungla. Algunos comenzaron a atribuirles poderes sobrenaturales, convencidos de que estas criaturas eran algo más que simples animales. Otros, más pragmáticos, intentaron racionalizar lo que ocurría, buscando en las especies de primates conocidas una posible explicación. Pero la guerra, con su constante tensión, la fatiga extrema y el aislamiento de la jungla, comenzó a desdibujar las líneas entre lo que era real y lo que no lo era. Mientras tanto, los encuentros continuaban. En varios intentos, grupos de soldados trataron de rastrear a estas criaturas, pero solo encontraron más huellas, más ramas rotas y más señales de su paso, pero nunca pruebas definitivas. No hubo cuerpos, ni capturas, ni pruebas físicas de su existencia. Con el paso del tiempo, los simios de roca se convirtieron en una parte integral del folclore de la Guerra de Vietnam. Algunos veteranos juraron haber visto a estas criaturas y los relatos se convirtieron en una especie de leyenda urbana que se contaba en las noches oscuras entre los soldados. En medio de la guerra, donde la muerte y el caos estaban presentes a cada paso, estas historias ofrecían una salida al misterio, un resquicio en el que la imaginación humana podía crear algo más grande que la misma guerra. Pero también reflejaba la profundidad del impacto psicológico que la jungla y la guerra tenían en las mentes de los hombres. La posibilidad de haber descubierto una especie perdida
Algo tan extraordinario en un contexto tan devastador mantenía viva la duda sobre si lo que se estaba viendo era real o una manifestación del miedo y el estrés. Hoy en día, la leyenda de los simios de roca sigue siendo un enigma. Los avistamientos nunca fueron confirmados por pruebas científicas, y la naturaleza de los relatos sigue siendo una mezcla de misterio, curiosidad y especulación. ¿Eran estos simios simplemente criaturas desconocidas de la jungla, o fueron una creación de las mentes fatigadas de los soldados atrapados en una guerra interminable? Los relatos siguen siendo una representación del terror y la incertidumbre que la guerra desata en aquellos que la enfrentan, y un recordatorio de cómo, incluso en los momentos más desesperados, la mente humana es capaz de crear mitos y leyendas para lidiar con lo desconocido. Número 4. Operación Popeye. En los recónditos rincones de la guerra de Vietnam, donde las batallas se libraban no solo con balas y explosivos, sino también con inteligencia estratégica, surgió una de las iniciativas más sorprendentes y arriesgadas del conflicto. En medio de la desesperación por ganar ventaja en una guerra larga y desgastante, las fuerzas estadounidenses decidieron ir más allá de las tácticas convencionales. La Operación Popeye, uno de los episodios más insólitos de la historia militar moderna, no fue una batalla de armas ni de tropas, sino una guerra contra el clima mismo. La Operación Popeye fue un intento por alterar las condiciones meteorológicas de la región a favor de las fuerzas estadounidenses, utilizando el clima como un arma de guerra. Este programa secreto de manipulación meteorológica fue diseñado con el objetivo de crear lluvias torrenciales sobre la famosa ruta Ho Chi Minh, un vital corredor de suministro para las fuerzas del Viet Cong. Esta ruta, que serpenteaba a través de Laos y Camboya, era esencial para el movimiento de tropas y suministros, y las fuerzas estadounidenses vieron una oportunidad de interrumpir este flujo logístico de una manera inesperada y extremadamente innovadora. La idea era simple pero arriesgada: inducir lluvias intensas mediante la técnica de siembra de nubes, en la cual aviones dispersaban productos químicos como yoduro de plata y cloruro de sodio en las nubes para generar precipitaciones adicionales. Al alargar la temporada de monzones y convertir la ruta Ho Chi Minh en un lodazal, se esperaba dificultar el movimiento de las tropas y suministros del enemigo. Sin embargo, la ejecución de la Operación Popeye no fue tan sencilla ni tan efectiva como se había planeado. Aunque las lluvias aumentaron en las zonas objetivo, el impacto en la infraestructura del Viet Cong fue mucho más limitado de lo que se había anticipado. Las fuerzas del Viet Cong, conocidas por su increíble capacidad de adaptarse a las condiciones más extremas, rápidamente encontraron maneras de sortear los obstáculos que el clima les imponía. La selva, que parecía ofrecer una ventaja estratégica a las fuerzas estadounidenses, también sirvió de refugio para el Viet Cong. Los complejos sistemas de túneles y caminos secretos que habían construido les permitieron adaptarse rápidamente, contrarrestando los esfuerzos de alteración de sus rutas de suministro. La revelación de esta operación fue el catalizador de un cambio en la legislación internacional, llevando a la firma de tratados que prohíben el uso de técnicas de modificación climática con fines bélicos. Esta intervención no solo alteró el curso del conflicto, sino que también dejó una marca indeleble en la ética de la guerra moderna. A pesar de los esfuerzos, la Operación Popeye no tuvo el impacto decisivo que sus diseñadores esperaban. Si bien logró aumentar las precipitaciones en algunas áreas, no fue suficiente para paralizar las operaciones del Viet Cong ni cambiar el rumbo del conflicto de manera significativa. Este episodio muestra que, en tiempos de desesperación, los estrategas militares a veces recurren a soluciones extremas y no convencionales, arriesgándose a consecuencias imprevistas. La manipulación del clima, aunque innovadora, no fue capaz de resolver los problemas estratégicos a largo plazo, y el fracaso de la operación subraya los límites de la creatividad militar cuando se enfrenta a un entorno tan impredecible como la naturaleza. El legado de la Operación Popeye permanece como un recordatorio de cómo, en la búsqueda de la victoria, algunos intentaron cruzar fronteras que no solo involucraban la guerra militar, sino también el control de los elementos naturales. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla,
sino en cada rincón del planeta, incluso en el cielo. La naturaleza, por más que se intente controlar, siempre tiene la última palabra. Número 5. Proyecto 100.000. Si bien la guerra de Vietnam es recordada principalmente por sus batallas, sus avances militares y su impacto geopolítico, también estuvo marcada por decisiones políticas y militares que tuvieron un efecto profundo y devastador en las vidas de las personas involucradas. Uno de los programas más controversiales durante este conflicto fue el Proyecto 100.000, una iniciativa que, aunque fue concebida como una solución a la creciente demanda de soldados, terminó por ser una de las decisiones más dañinas de la administración de Estados Unidos en la guerra. En 1966, a medida que la intensidad del conflicto aumentaba y la necesidad de tropas se volvía urgente, el secretario de Defensa Robert McNamara ideó un plan que permitiría que hombres previamente considerados no aptos para el servicio militar pudieran enlistarse. Estos hombres, a menudo con limitaciones físicas, mentales o educativas, fueron reclutados bajo el programa 100.000, una estrategia desesperada para cubrir las crecientes bajas y las dificultades en las líneas de combate. El objetivo era simple: darles una segunda oportunidad, como lo planteaba la propaganda del proyecto, brindándoles la posibilidad de demostrar su valía como soldados en Vietnam. La idea de reclutar a personas que normalmente serían excluidas del servicio militar pudo haber sonado a una oportunidad de reintegración social, pero la realidad fue muy diferente. Los reclutas del Proyecto 100.000 enfrentaron enormes desafíos. Muchos de ellos carecían de la preparación física y mental adecuada para enfrentar el rigor del entrenamiento militar y mucho menos la brutalidad de la guerra en Vietnam. La naturaleza del conflicto, feroz y tecnológicamente avanzada, no dejaba lugar para errores o falta de preparación, lo que resultó en altas tasas de bajas entre estos soldados. Los hombres que formaban parte de este programa eran, a menudo, más vulnerables que el resto de sus compañeros, quienes se veían frustrados por las dificultades adicionales que sus nuevos camaradas representaban. A nivel estratégico, el Proyecto 100.000 generó tensiones dentro de las unidades militares, donde los soldados más experimentados se sentían decepcionados por la falta de preparación de los nuevos reclutas. Esto no solo afectó la cohesión de los equipos, sino que también impactó la moral, ya que muchos sentían que los errores de los nuevos soldados aumentaban el riesgo de bajas para todos. La situación se volvió aún más compleja cuando las bajas de los soldados del Proyecto 100.000 superaron las de las unidades regulares, dejando claro que el plan de McNamara había fallado en su objetivo de reforzar las filas sin sacrificar la efectividad. Más allá de las líneas de combate, el impacto de este proyecto fue igualmente devastador. Muchos de estos soldados regresaron a casa después del conflicto, solo para enfrentarse a una sociedad que los había reclutado con promesas de oportunidades, pero que ahora los abandonaba sin ningún tipo de apoyo o integración. Las promesas de beneficios y reintegración resultaron ser vacías, y muchos de estos hombres, con heridas físicas y psicológicas, encontraron poco más que rechazo y desilusión. El Proyecto 100.000 es ahora considerado por muchos como un ejemplo de las decisiones apresuradas y sin escrúpulos que el gobierno de Estados Unidos tomó en su afán por ganar la guerra, a cualquier costo. Este programa es un recordatorio sombrío de cómo la guerra no solo afecta a los combatientes, sino que las decisiones políticas tomadas en la cima de la jerarquía pueden tener repercusiones devastadoras para aquellos que están en el terreno, luchando bajo condiciones extremadamente difíciles. Número 6. Nguyen Ngoc Loan y la ejecución que marcó la guerra. La guerra de Vietnam estuvo plagada de momentos que definieron la brutalidad del conflicto, pero uno de los más impactantes fue protagonizado por un hombre cuyo nombre se grabó en la historia de manera irreparable: Nguyen Ngoc Loan, jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur. En un día de 1968, durante la feroz ofensiva del Tet, un acto inesperado de violencia provocó una reacción internacional que pondría en tela de juicio la moralidad de la guerra y la naturaleza humana misma. Aquel día, las calles de Saigón se convirtieron en un campo de batalla caótico, lleno de fuego cruzado
explosiones y una sensación general de desesperación. Entre el desorden, Nguyen Ngoc Loan capturó a un prisionero al que identificó como miembro del Viet Cong, el enemigo de su país. Lo que sucedió a continuación no solo se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra, sino que marcaría para siempre la imagen de Vietnam en los ojos del mundo. En un acto frío y sin reservas, Loan sacó su arma y disparó a quemarropa a la cabeza del prisionero, quien cayó muerto en el acto, mientras la cámara del fotógrafo Eddie Adams capturaba la escena en un solo clic. La imagen de esa ejecución, con la expresión gélida de Loan y el horror en el rostro de su víctima, dio la vuelta al mundo. Publicada en periódicos y revistas de todos los rincones del planeta, la foto desató una ola de indignación y muchos la vieron como la personificación de la deshumanización en el campo de batalla. Nguyen Ngoc Loan defendió su acción, asegurando que el prisionero representaba una amenaza inminente, habiendo participado en ataques violentos. Sin embargo, la imagen hablaba por sí sola. A pesar de las justificaciones de Loan, la fotografía se convirtió en una poderosa evidencia de la complejidad moral de los conflictos armados, y lo que para él era una acción lógica en el caos de la guerra, lo que siguió para Loan no fue menos complicado. Tras la caída de Saigón en 1975, huyó a los Estados Unidos, donde se escondió en el anonimato, temeroso de las repercusiones tanto del gobierno de Vietnam como de la opinión pública internacional. Nguyen Ngoc Loan vivió su vida en las sombras, buscando redención en el silencio, pero sin poder escapar de la foto que definió su existencia. La foto de Eddie Adams es más que una imagen. Es una cápsula del tiempo que encapsula las preguntas más profundas sobre la moralidad en tiempos de guerra. La ejecución de ese prisionero, que en su momento fue vista como una solución rápida a una amenaza, permanece como un testimonio de la tragedia inherente a la guerra, el costo humano de la violencia, la deshumanización y, sobre todo, la complejidad moral que define las decisiones más sombrías de la historia. Número 7. Tony Poe y la guerra secreta en Laos. En los recovecos más oscuros de la guerra de Vietnam, más allá de los campos de batalla visibles y las grandes ofensivas, hubo una guerra secreta, una lucha invisible que no se libraba en las calles de Saigón ni en los campos de batalla de Vietnam del Sur, sino en la selva densa y remota de Laos. Un país que oficialmente no estaba en guerra, pero cuya geografía estratégica se convirtió en el epicentro de operaciones encubiertas. En ese escenario, pocos nombres resonaron tanto como el de Tony Poe, un agente de la CIA cuya historia se mezcla con leyendas de brutalidad, misterio y espionaje. Tony Poe, nacido como Charles W. Poe, fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para desempeñar un papel crucial en la guerra secreta de Laos. Su misión era clara: entrenar y liderar a las fuerzas Hmong, una comunidad étnica que se vio arrastrada a la guerra para luchar contra las fuerzas comunistas norvietnamitas y el movimiento Pathet Lao, aliado del Viet Cong. Con un enfoque poco convencional y un carácter temerario, Poe no tardó en ganarse tanto el respeto como el miedo de aquellos que trabajaban con él. A lo largo de los años, Poe se convirtió en una figura central en la CIA, conocido por sus tácticas agresivas y, en ocasiones, despiadadas. Usaba técnicas psicológicas y militares que, aunque efectivas en el terreno, también fueron extremadamente controvertidas. En la guerra secreta, la brutalidad era una moneda común, y las fuerzas de Poe no dudaron en utilizar métodos que hoy serían impensables en cualquier conflicto. Entre sus tácticas más infames estaba el enviar orejas cortadas de soldados enemigos como trofeos de guerra, una práctica que alimentó su leyenda y consolidó su reputación como un hombre sin escrúpulos. La guerra secreta en Laos, donde las fuerzas de la CIA operaban en silencio, fue esencial para los intereses de Estados Unidos en el sudeste asiático. Aunque el gobierno de Laos no estaba oficialmente involucrado, las guerrillas Hmong ayudaron a interrumpir las rutas de suministro del Viet Cong y proporcionaron inteligencia clave para las operaciones militares de Vietnam del Sur. Poe, con su conocimiento del terreno y su habilidad para operar en la clandestinidad, fue fundamental en la ejecución de estos ataques sorpresa
y en la creación de redes de información que se convirtieron en un pilar de la estrategia estadounidense en la región. Pero la guerra secreta también tuvo un costo humano considerable. La población Hmong, atrapada entre dos fuegos, sufrió desplazamientos masivos, represión y un olvido casi total por parte de la comunidad internacional. Lo que comenzó como una lucha por la libertad de una comunidad se convirtió en un calvario sin fin para los más vulnerables.